Los 6 desastres navales más trágicos de la historia. Historia sorprendente. Vamos a guacharlo. Desde que el ser humano se dio cuenta de que los objetos podían flotar en el agua, se han construido un sinfín de vehículos para transportarse en el mar. Tristemente, el hombre jamás llegó a dominar completamente el océano y las tragedias fueron inevitables. No, el Titanic no fue el único hundimiento que hubo en nuestra historia. Quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para conocer los 6 desastres marítimos más grandes de los últimos tiempos. Antes de empezar, suscríbete. Que fuera de mamada, yo la neta, o sea, ¿te acuerdan todo lo que pasó con el tema de estos millonarios, estos que se murieron cuando quisieron ir a ver el Titanic? Yo al Chile, fíjate, o sea, sí está interesante y todo, o sea, pues al final son muchas cosas, pero yo no iría, o sea, a mí no me interesaría ir a ver dónde se murió la gente, no sé si me explico, o sea, hombre, es importante aprender de esos errores para no volverlos a cometer y todo, pero creo que basta con las fotos y ya, o sea, y con lo que sabemos de por qué falló, pero decir, yo voy a pagar por ir a ver, la neta al Chile no, por ir a meterme y ver cómo la gente se murió, yo no le veo caso, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo a la raza que paga y va a esas madres, güey, a mí no me interesaría, ni siquiera, o sea, es que no le veo caso, o sea, digamos, no es que estamos viendo, aquí es donde está la Atlántida o esculturas que se hundieron hace mucho tiempo. Ok, todavía me llama más la atención, pero ir a ver un puto barco que naufragó, no sé, o sea, que se hundió, pues, no sé, no es, no sé, no me llama la atención para absolutamente nadie, se hace una mamada. A nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Y si te termina gustando este video, regálanos un like. ¿Listo? Ahora sí, agarra tus salvavidas que empezamos. Número 6. RMS, Emperatriz de Irlanda. Les presentamos a la Emperatriz de Irlanda. En realidad su nombre oficial es... Qué grande era la Emperatriz de Irlanda. ¿Sí cabía en el castillo? RMS, Empress of Ireland. Este gran barco fue construido en el año 1905. Para ser más exactos, en ese año fue construido este barco. A veces uno no alcanza a dimensionar los tamaños de los putos barcos. O sea, yo nunca me he subido a un barco y créanme que tampoco me llama mucho la atención, pero no, a veces, o sea, se imagina pues barquitos, ¿no? El clásico, el barquito con su velita y la chingada, pero son madresotas, o sea, y hay todavía transatlánticos más grandes, o sea, pinches edificios flotantes. Es algo muy cabrón, o sea. De hecho, hay una fracción del derecho que es el derecho marítimo que también está interesante, ¿eh? Barco y su hermano gemelo, el elegante transatlántico Empress of Britain. Francis Elgar, arquitecto naval y diseñador, Puro morbo, ya lo dijo el cabrón. Sí, güey, es que yo no sé, no me gustaría ir a ver dónde se murió la gente, güey. No sé, es como no me siento ni bien y honestamente ir a implosionar en un tanquecito menos. Para este buque una capacidad de 1500 pasajeros, 4 cubiertas y cientos de camarotes de primera, segunda y tercera clase. También contaba con comedores lujosos adornados al estilo eduardiano, gigantes bibliotecas y espaciosas cafeterías. No todo era elegancia, también había seguridad. Francis Elgar tuvo mucho cuidado en este aspecto. Incluyó en el transatlántico 25 compuertas calaveras, son gigantescos, güey. Que se manejaban manualmente y cientos de botes salvavidas capaces de transportar mucho más. Es que nada más chécate y todo esto, güey, son ventanitas. Estos puntitos son ventanitas, güey. Más que 1500 pasajeros. Henry Kendall, el capitán, había realizado varios simulacros de emergencia y fueron un éxito Ay, contaminan de a madres, rotundo. Los trabajadores del barco habían logrado bajar en menos de 4 minutos la totalidad de los botes salvavidas. Todo estaba bajo control, o eso pensaron. La primera vez que este gran barco zarpó fue el 29 de junio de 1906. Viajó por la ruta que conectaba Quebec, Canadá y Liverpool. Ya para 1914, el Emperatriz de Irlanda había transportado a más de 117,000 personas. ¡Wow! Sí, todo iba tan bien que jamás nadie se imaginó el trágico final que tendría este magnífico transatlántico. El 28 de marzo de 1914, el barco se encontraba realizando su viaje número 96. Se dirigía a Liverpool. Era una noche 6 años ya tenía. común y corriente en el río San Lorenzo. A las 2 de la mañana, el cielo estaba despejado y la visibilidad... 8. Quedamos que era 1906.
¿Son 8 años? Era bastante buena, pero de un momento a otro, las condiciones meteorológicas cambiaron. De repente el barco se encontró envuelto en una densa nube de niebla. Esta niebla fue lo que le impidió al capitán del barco ver que estaba a punto de chocar contra el carguero de carbón noruego SS Storstand. No mames. Cuando ambos capitanes se percataron del peligro, ya era demasiado tarde. Hay un audio, no sé si es verdad, pero búsquenlo, está bien cagado. Que creo que son españoles o gallegos, pero es un barco. Haz de cuenta que no, es un submarino, un barco gringo. Y haz de cuenta que le dice, lo ven, ¿no? En el radar del barco y le están solicitando que se mueva y le dice así en español, trata como hablar, ¿no? En un tipo de español yo soy el capitán fulanito y le ordeno que se mueva y que la verga. Otro güey, yo soy José, papá de fulanito y así. Y dice, y necesita moverse usted porque está a punto de chocar contra la torre de vigilancia, contra el faro, güey. Está muy cagado porque se lo pendejean y está hermoso. No sé si es verdad, pero está verguísima. La colisión fue inevitable. El Storstand golpeó al Empress of Ireland bajo la línea de flotación, lo que le causó un daño irreparable. El agua comenzó a ingresar en el barco y nadie podía frenarla. El gigante se hundió Tanto puto mar y coincidir, ¿no? en 14 minutos. La gente en su interior se encontraba descansando y claro, eran las 2 de la mañana. Se despertaron con agua en sus pies. Salieron lo más rápido que pudieron. El problema fue que a pesar de que habían practicado miles de veces, muy pocos botes fueron lanzados con éxito. Por lo tanto, quienes lograron escapar de los camarotes tuvieron que arrojarse al mar helado. Cientos de personas murieron de hipotermia. En total fallecieron 1012 personas. Número 5. Tojamaru. Es el turno de hablar del Tojamaru. Este transbordador de tren construido por el gobierno japonés tenía 118.7 metros de longitud. Y pensar que en los barcos puedes poner varios contenedores y recordar que los camiones mueven contenedores. ¿Qué? Son unas madresotas, güey. Es como con los aviones. O sea, los aviones también cargan un chingo de peso. 15.85 metros de manga y una capacidad para 1.128 pasajeros y 120 tripulantes. También contaba con un equipo radar, lo que lo convirtió en el transatlántico estrella de Japón. Ningún otro barco japonés contaba con esta tecnología. No por nada el emperador lo utilizaba para transportarse. Era un buque excepcional. Claro que con semejante fama, nadie imaginaba que el 26 de septiembre de 1954, el Tojamaru sufriría un espantoso accidente. El barco partió desde Aomorishi con dirección a Hakodateshi. Se esperaba que el barco llegara al puerto de Hakodateshi y después regresara a Aomorishi. Debía tomar todo el trayecto a las 14:40 horas, pero no, eso no ocurrió. Una fuerte tormenta llegó a la costa y sorprendió a todos los tripulantes y pasajeros. Por eso, el capitán del barco decidió retrasar el viaje y permanecer un rato más en el puerto sanos y salvos. A las 17 horas, las lluvias comenzaron a cesar, el cielo se despejó y el clima mejoró. El capitán, pensando que el tifón ya había desaparecido, dio la orden de continuar el viaje y zarpar a las 18:40 directo a Hakodateshi. Pero el pronóstico del capitán era erróneo. El tifón no se había esfumado, solo se había ralentizado. Aún permanecía en el estrecho, listo para acechar. Media hora después, cuando el barco ya se encontraba cerca del puerto de Hakodateshi, el ciclón tropical comenzó a hacerse sentir. El capitán, para evitar problemas, ordenó que bajaran el ancla. Para él, lo mejor era ser cautelosos y esperar que el clima se aclarara nuevamente. Pero los vientos fuertes fueron un gran problema. El ancla no se sostuvo y el Tojamaru quedó a la deriva. El agua ingresó a la sala de máquinas, lo que provocó que la máquina de vapor del barco se detuviera y el Tojamaru se volviera incontrolable. Las olas eran tan fuertes que el transatlántico no podía mantenerse firme. El Tojamaru se hundió en el mar, a cientos de metros de la costa de Hakodateshi. De los 1.300 pasajeros a bordo, solo sobrevivieron 150. Lamentablemente, todos los demás fallecieron. Número 4. SS Sultana. Saluden a este barco de vapor. El SS Sultana fue construido en el año 1863 en Cincinnati, Estados Unidos. Su creación respondía a un solo objetivo: facilitar el comercio del algodón. Pobre Sultana, tuvo solo 2 años de vida. Murió el 27 de abril de 1865. Lo que ocurrió es
Se parece que se incendió, Es entonces. que mientras el sultán hacía uno de sus viajes, una de sus calderas que se encontraba en mal estado explotó. En ese momento, el barco que solo tenía capacidad para 376 personas se encontraba lleno de gente. Y lleno No de gente mames. es poco. Escucha esto. En él viajaban 85 personas miembros de la tripulación, más 70 pasajeros y 2.300 soldados procedentes ¡La de campos de verga! prisioneros confederados. Sí, de todos ellos solo sobrevivieron 500 hombres. Todos los demás murieron en el instante. Este hecho fue el mayor desastre marítimo de toda la historia de Estados Unidos hasta Ok. ese momento. Imagínense, las autoridades Pero pues hasta ese momento, güey. continuaban encontrando cadáveres todavía varios meses después del accidente en el río. Al día de hoy se han construido varios monumentos en Memphis, Tennessee, Mississippi Estamos reaccionando a los 6 desastres navales más trágicos de la historia. y Ohio, con la finalidad de conmemorar y honrar a las víctimas de esa espantosa tragedia. Número 3. Tech Singh. ¿Has escuchado hablar de este barco? ¿No? Ok, para darte un adelanto de su historia y su final, es conocido bajo el apodo del Titanic de Oriente. Sí, así que ya sabes por dónde vamos. Su nombre oficial es Tech Singh, o traducido verdadera estrella. Se trata de una embarcación china de 50 metros de longitud y 10 metros de manga. Soportaba cargas de 1000 toneladas y estaba planificado para transportar hasta 200 tripulantes y 1600 pasajeros. Era un barco grande como el Titanic, lujoso como el Titanic, y tal como el Titanic, se hundió. El 6 de febrero No de mames. 1822, el Tech Singh se encontraba navegando. Había salido desde el puerto Amoy y se dirigía a Batavia, actual territorio de Yakarta en Indonesia. Transportaba 1.600 inmigrantes chinos y una gran cantidad de artículos de porcelana como tazones, tazas de té y adornos. El capitán pensó que para llegar más rápido podía tomar un atajo mediante el estrecho de Gaspar, pero su plan no salió nada bien. El barco terminó encallado en un arrecife y se hundió. A la mañana Es que tenés el pedo, güey, la profundidad. siguiente, un barco inglés pasó por el estrecho de Gaspar y se encontró con un dramático escenario. Número 2. MV Loyola. Es sin dudas uno de los peores desastres de la historia marítima en la que los militares no tuvieron nada que ver. El MV Ok. Loyola era un transbordador del gobierno de Senegal. Aunque el barco fue construido en Alemania, se lo llamó así en honor al pueblo Jola, ubicado en el sur de Senegal. Este barco tenía 79 metros de largo y 12 de ancho. Estaba equipado para transportar 580 pasajeros y aproximadamente 50 tripulantes. Contaba con 2 motores y modernos equipos de seguridad. Por lo general, hacía viajes 2 veces por semana. Quienes más solían viajar en el Loyola eran mujeres que se trasladaban hacia Dakar para vender mangos y aceite. El Yola se averió. Estuvo durante un año entero fuera de servicio, en manos de expertos que intentaban reparar sus desperfectos. Después de 12 meses en el taller, todo parecía en orden. El Yola estaba listo para continuar sus viajes. El 26 de septiembre del 2002, el Loyola Ok, o sea, es medianamente reciente. zarpó directo hacia Dakar, tal como lo había hecho siempre. Un detalle, en él se transportaban 1.863 pasajeros. Tu Sí, puta si escuchaste madre. bien, solo tenía capacidad para transportar 580 pasajeros. Pues sí, lo cierto es que aquel día viajaban muchos más. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se hundió? ¿Iceberg? ¿Otro barco? No, el barco peso? tuvo que atravesar una fuerte tormenta. El viento, la lluvia y el mar embravecido impidieron que el barco mantuviera su equilibrio. Pobre Y valió Yola, verga. soportó todo lo que pudo, hasta que ya no pudo más y volcó. En menos de 5 minutos el barco había arrojado a todos sus pasajeros y toda su carga al mar. Muchas personas murieron mames. instantáneamente. Muchas otras sobrevivieron al hundimiento. Tristemente se ahogaron mientras esperaban el rescate, que llegó recién a la mañana siguiente. De aquella espantosa tragedia, solo sobrevivieron, escucha esto, 64 personas. Y no fue gracias al rescate del gobierno, sino a la ayuda de algunos pesqueros locales. La tormenta fue la responsable, claro, pero también fueron culpadas las autoridades del gobierno senegalés por su negligencia. Es que no mames, o sea, era más del triple de su capacidad. Y es que, evidentemente, en el barco se excedía por completo su capacidad, y la ayuda llegó recién horas después. El gobierno reconoció su responsabilidad en la tragedia. Les ofreció a las Bueno. familias de las víctimas un pago de O sea, no está bien, pero pues ya que asuman responsabilidades, eso sí es raro. $22,000 estadounidenses, y despidió a varios funcionarios que estaban en actividad en aquel momento. Sin embargo, nadie sufrió consecuencias penales, y el informe Hasta ya viste que fueron un amigo del Mao por lo mismo que los susodicho. Ay, qué puta novedad. oficial se cerró solo un año después del desastre. Número 1. MV Doña Paz. El hundimiento de Doña este Paz. ferry filipino es uno de los mayores desastres marítimos ocurridos en tiempos de paz. Veamos su historia.
El astillero Onomishi Sosen de ¿Qué onda, Onomishi, gordo? ubicado en Hiroshima, Japón, construyó un barco en 1963 con capacidad para 608 pasajeros. En un primer momento se le apodó Himeyuri Maru, pero posteriormente fue Himeyuri rebautizado. Maru. Primero se llamó Don Sulpicio y posteriormente Doña Paz. El 20 de diciembre de 1987 por la madrugada, Doña Paz zarpó desde el puerto Tacloban hacia Manila. En él, oficialmente viajaba un total de 1.583 pasajeros y 58 tripulantes. Pero según los investigadores, en realidad, escucha esto, había 4.300 Chinga tu madre, güey. personas a bordo, ya que en aquel momento era una práctica común vender billetes extraoficialmente. Wow. Bueno, No sea como mames. fuere, lo importante en esta historia es que a las 22 horas, Doña Paz chocó contra el buque MT Vector, que era un pequeño petrolero que navegaba por el mar con 8,000 barriles de gasolina y Explotaron a queroseno la en verga. su interior. Sí, imagínate, el choque provocó una explosión indescriptible. Ambos barcos ardieron en medio del mar. El Doña Paz se hundió 2 horas después, mientras que el Vector tardó 4 horas más. Solo sobrevivieron 24 personas, que por supuesto no salieron ilesas. Sufrieron heridas y quemaduras en todo el cuerpo. Los investigadores también descubrieron otra espantosa verdad. Ninguno de los dos barcos contaba con radios VHF en funcionamiento y el Vector navegaba con un capitán sin licencia y con el timón averiado, lo que lo obligaba a navegar en zigzag. Ok, ¿cómo no van a chocar así? Pues sí. Actualmente, el Doña Paz se encuentra a una profundidad de 500 metros en el mar. Verga. ¿Tú conocías alguna de estas tragedias navales? ¿Qué Sultana otra me historia suena. sobre hundimientos Sultana de sí me suena barcos haberlo conoces? escuchado. Déjanos un comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos. Su puta madre. No, pues. Sí, estuvieron cabrones. Y pues muchas gracias, historias sorprendentes. Si no te gusta el uso que le estoy dando a tu contenido, pues dime sin problema lo elimino, ¿eh?